cosas que tú tienes para nuestra vida cada día y todas las cosas las cuales están listas y preparadas para revelar para aquellos a quienes aman tu nombre. Señor, gracias porque solo tu amor y tu verdad nos guían a toda verdad. Sé que estamos en un tiempo de tanta adversidad, Señor, donde mucho pueblo tuyo anhela conocer lo que está por venir y las cosas que cada día, Señor, están por manifestarse a la vida del hombre, a tu iglesia, al mundo entero. Gracias por todo, Señor, bendito sea tu nombre, bendigo tu nombre, bendigo tu palabra, Señor, y sé que esta hermosa hora tú nos guías, Señor, a poder cada día aprender más en ti, y te doy gloria. Sé tú hablando a tu pueblo, sé hablando a muchos hijos tuyos, Señor, que de una u otra forma están siempre, Señor, presente, siempre esperando una respuesta tuya, amado Dios. Y te doy toda la gloria y la alabanza en el amor de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén. Amén y amén. Bien. Quiero en este hermoso tiempo poder compartir con todos los que están siempre anhelando conocer, saber mucho de las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. A la vez miraba las escrituras y pude ver algo que se está viendo, se está cumpliendo en estos tiempos. Y como siervo de Dios, mi preocupación es tanto a la vez como muchos de los que conocemos, entendemos la preocupación de la vida espiritual de todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el que mantenerse siempre fiel bajo esa verdad. Así que quiero aperturar en esta hermosa hora hablándote de lo que Jesús expuso una vez para poder llevarnos a reflexionar, para poder llevarnos a ver las cosas que están delante de nosotros y que tenemos que tener cuidado de las cosas que están delante y sobre todo cuando tengamos que tomar la decisión, tomar una decisión correcta. Así que vamos a mirar lo que Mateo capítulo 7, verso el 13 y 14, tocante a este punto, nos quiere enseñar. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que te lleva a la vida. Y dice una palabra que preocupa mucho y considero que aquí hay cumplimiento. Dice en la parte 13, y pocos son los que la hallan. Y yo quiero hablarte hoy, quiero hablar directamente a tu corazón para poder que su gracia de Dios por el Espíritu Santo nos enseñe el poder comprender lo que está pasando alrededor del mundo, alrededor tuyo, alrededor de la iglesia. Gente de buen corazón que ha confesado a Jesús como su Señor, pero hoy en medio de esta circunstancia está sintiéndose sola, está sintiéndose perdida, está sintiéndose como que algo ha pasado, como que han perdido la conexión con su Hacedor. Pero la Biblia nos enseña, Jesús dejó marcado mucho este pasaje, hablando del Sermón del Monte, puntos muy importantes que como cristianos tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque se nos expone dos caminos, escúchame esto, dos caminos que uno es ancho y el otro es angosto. Se nos pone dos puertas, uno ancho y uno angosto. Se nos expone de dos tipos de siervos, uno bueno, uno negligente. Se nos expone también lo que viene a ser los falsos profetas. Se nos expone también lo que es el comprender verdaderamente sobre lo que significa el verso 15, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros, verificados de personas, por dentro dice, y vestidos de ovejas, pero por dentro son todos lobos rapaces. También se nos advierte como para darnos un paralelo, dice, sobre el árbol que da fruto y el árbol malo.
Jesús comienza a hablarnos en esta porción de la Escritura para tener cuidado, para autoanalizarnos, para decir, Señor, ¿estoy bien? ¿Estoy caminando por la senda angosta o ya me perdí por la senda ancha? Yo estaba mirando esto y dije, Dios mío, esto es tremendo porque muchas veces miramos de una forma separada estos pasajes, pero ahora creo que por la gracia de Dios vamos a nosotros a comenzar a mirar sobre lo que es la gran diferencia del fruto bueno, del árbol malo. Vamos a encontrar los profetas, los verdaderos y los falsos, vamos a encontrar el camino ancho, el camino angosto, la puerta ancha, el camino... Yo pregunto y digo, ¿por qué Jesús nos dejó esa evidencia? ¿Por qué Jesús nos alerta de comenzar a caminar en este camino de fe con los ojos abiertos? Y nos dice de una forma clara, Dios mío, nos amonesta y nos enseña a que nosotros podamos reconocer entre los verdaderos siervos y los malos siervos. Porque recuerda, si tú lees el verso 21, también Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, encontramos siervos buenos y siervos malos. Y mira ese paralelismo ahí. Mire ese contraste, Dios mío. No están en vano. No están por las puras. Están establecidas para que tus ojos sean abiertos, tus oídos sean abiertos, tus entendimientos sean abiertos y tu vida espiritual sea abierta y tengas la capacidad de pasar todos estos tipos de adversidades que vas a pasar como buen creyente, como buen hijo de Dios, y tengas la capacidad de salir victorioso, Dios mío, porque lo que vas a encontrar en este camino, lo que vas a hallar en este camino son cosas que van a tratar de llevar tu vida al desánimo, a la confusión, van a tratar de llevarte a la esterilidad, van a tratar de llevarte a una vida religiosa, porque encontramos los frutos buenos, frutos malos, cristianos fieles, cristianos no fieles. Es que Jesús nos dejó este contraste para decirnos, cuídate. Puedes volverte tú un cristiano religioso, sin fruto. Porque Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Comenzamos a mirar este punto y como que vamos armando en la mente y el corazón una luz muy grande que nos lleva a ver y a decir, oh Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en esta oportunidad, Señor? Yo te diría, abre tu corazón y abre tu mente. Y deja que Dios te enseñe por el Espíritu de Dios lo que está pasando contigo en esta etapa. A pesar de que esta pandemia, a pesar de estas circunstancias, puedas entender que no hay un camino intermedio. No. Solo hay un camino. Sí, Jesús deja de una forma muy clara que no hay dos caminos, sino que la Biblia misma nos dice, cuando nosotros leemos la Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18 al 36, la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios, escucha esta palabra, no está condenado, pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá esta vida, sino que recibirá terrible castigo de Dios. Quiero que reflexiones en esta verdad. Quiero que puedas entender, para empezar, primero tu posición. Si tú estás confirmado en un creer verdadero en Dios, en una vida sincera con Dios,
y no solamente en una emoción basada en pequeñas acciones que justifiquen tu conciencia de creer que eres buen cristiano, pero ante los ojos de Dios estás siendo desaprobado. Y es aquí donde yo quiero hablarte sobre que verdaderamente comenzamos en un camino espacioso o empezamos en un camino angosto. Porque vamos a tener que verlo. Este camino que la Escritura nos enseña y Jesús dejó testificada a través de la palabra en el libro de Mateo, lo dejó expresamente escrito para todos nosotros, para los que hemos creído en Jesús, para los que entendemos el valor del regalo que nos dio por el Espíritu Santo, una salvación tan grande. Como dice Filipenses, guardaos con temor y con temblor, dice, vuestra salvación. Entendamos que los que entendemos esto, podamos identificar si estamos nosotros verdaderamente caminando sobre el camino angosto o estamos plácidamente andando en el camino ancho. Por eso Pablo, preocupado sobre esta verdad, él escribió a muchas personas en la ciudad de Éfeso, ya que eran salvas. Sí, él les dijo en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, Pablo les escribe y les dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y de vuestros pecados en que vivían. Y de esta manera vivían también todos nosotros en otro tiempo, dice la Escritura. Y siguiendo nuestros propios deseos, dice el apóstol Pablo, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿Sabes qué le dice Pablo aquí? Pablo le está diciendo, esa vida que tú vivías era una vida de pecado, era una vida perdida, una vida cómoda, una vida religiosa, era una vida que iba por la senda ancha. No había normas, no había reglas, no había temor de Dios, no había nada. Caminaba cada uno tras su propio pensamiento. No era la palabra de Dios lo que lo guiaba. No era Dios quien sostenía su mano. No. Escuchemos algo que todos nosotros tenemos que ver, porque Pablo es tocante a este punto del camino. Habla mucho de lo que nos ha dejado para que en estos tiempos nosotros reflexionemos. En Romanos, en el capítulo 1, Pablo habla mucho y le dice, examina a los gentiles, a los que encuentran. Le dice que son ellos que enemigos de Dios, le dice, son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no querían reconocerle, estaban llenos de toda clase de injusticia, dice la palabra. Dice que en el capítulo 2, nosotros vamos a encontrar en este capítulo 2 de Romanos, que él encuentra al judío haciendo aquello de lo cual acusaba al gentil. Según el párrafo del verso 3 al 9 y al 18, por cierto, aquí vamos a encontrar un retrato fotográfico de lo que Dios ha tomado del hombre, hablando de Pablo, que engloba todo, bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Mira lo que encontramos. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo. No hay ni siquiera uno. Su declaración es contundente. ¿Sabes? Dice, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Si podemos ver este ejemplo que Pablo nos deja a través de esta carta a los romanos, nos está diciendo de que si en tu vida no pesa una pasión por la oración, una pasión por su palabra, estás viviendo como esa gente que estaba en Roma, guiados por sus propios pensamientos. Si no tienes ningún esfuerzo en la palabra, en la oración, en la santidad, en la justicia, en el amor, estás viviendo plácidamente en tus propios pensamientos y guiado por tu propia naturaleza pecadora. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no le gusta la oración.
Al pecado no le gusta la palabra, al pecado no le gusta. Sí, increíblemente, la naturaleza caída del ser humano, dice Pablo, hablando en Romanos, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y los dos no se llevan. Tengo que decirlo, sí, amado hermano, tienes un problema, estás caminando en el camino ancho y estás pasando por la puerta ancha y no te estás dando cuenta que es esa autojustificación tuya de decir mañana oraré o 15 minutos oraré o 5 minutos o el camino te ha hecho creer que eres un cristiano. Permíteme decirte que no, Dios le dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y yo tengo que decirlo, tus caminos son caminos de perdición. Sí, tus caminos son caminos de perdición. ¿Por qué? Porque no te incomoda el evangelio, te has adaptado a la senda antigua, te has adaptado al camino espacioso, nada te fastidia las cosas en Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Pablo lo nombra de una forma muy clara. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su declaración es fuerte y consistente. Si lo comenzamos a leer el pasaje entero de este pasaje del libro de Romanos, tenemos que reflexionar sobre el testimonio de Dios acerca de lo que usted es por naturaleza. Y no solamente eso, así que él lo ve en este momento, si es que no ha sido lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, tal vez profesa ser un buen cristiano, pero nunca se ha visto como él. Eso tenlo por seguro. Él lo escribe a través del apóstol Pablo de esta forma, porque lo dice que no ha aceptado el lenguaje que muchos se han acomodado. Claro, un lenguaje placentero, un lenguaje vivo. Si no, mira lo que dice Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice la Escritura. Y nosotros vamos a tener que reconocer que tenemos un problema. Sí, tenemos un problema y que si nosotros no cambiamos, si nosotros no meditamos sobre lo que estamos haciendo, pensaremos que estamos listos para irnos al sonar de la trompeta. Pero no. Déjame decirte que no va a ser así. Romanos 3, capítulo 19 dice la Escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todos se callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Dicho de otra manera, diríamos, usted ha sido visto como un pecador. Incapacitado para remediar su propia condición de sus buenos modales quizá o religiosos. Pero mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque aquí hay un punto de inicio. Si queremos andar por la senda ancha, salir de la senda ancha, tenemos que reconocer primero si hemos nacido de nuevo. Tenemos que reconocer eso. La pregunta que te hago hoy es, ¿has nacido de nuevo? Lo que te podrá librar de caer en ese camino ancho y espacioso. ¿Qué es lo que te librará escapar de esa puerta ancha y espaciosa y que te dará la capacidad de identificarlo? Es aquí donde la pregunta va para ti. ¿Usted ha nacido de nuevo? Porque Jesús declara esta palabra para enseñarnos a comprender que si nosotros no hemos pasado por nosotros tenemos un problema más que el mundo. Sí, más grande que el mundo. En San Juan capítulo 3, verso 3 al 7, se dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tampoco no te extrañes que te diga que todos los que tienen que nacer de nuevo no pueden ver y no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué mucha gente
¿No se da cuenta que está por la senda ancha? Que está caminando bajo su naturaleza, bajo sus sentimientos, bajo las normas del mundo. Y no ha podido ver a través de este pasaje del libro de Mateo, capítulo 7, en adelante, ver esos ejemplos que Jesús nos ha dejado para tener cuidado, para ser librado de todo lo que va a venir sobre tu vida y Él te lo ha dejado como ejemplo para que tú puedas entender que la única forma como tu vida, la senda va a empezar a ser una senda limpia, empieza cuando tú comienzas a nacer de nuevo, cuando comienzas a entender qué es lo bueno que le agrada a Dios y qué es lo que a Él aborrece. Todo empieza cuando tú adquieres la naturaleza de Dios. Puedes ver, la palabra ver significa tener facultades, identificar, reconocer, saber qué es bueno y qué no es bueno para ti. Entrar significa tienes la gracia, el favor, la ayuda de parte de Dios para tu vida. Pero si no tenemos eso, caeremos con lo que dijo ese Proverbios 16:25. Y que de repente a muchos no les encante esto, pero tengo que decirlo. Hay caminos que le parece derecho al hombre, pero el final de ellos es la muerte. Mucha gente se ha dado cuenta de que se ha salido del evangelio muy tarde. Y hoy le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia, le cuesta ayunar, le cuesta ser fiel a Dios, le cuesta obedecer la dirección del Espíritu Santo, le cuesta oír la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dejaron la senda angosta. ¿Sabe qué significa la senda angosta? Significa el ser verdaderamente como un soldado, dispuesto a renunciar a su vida tan solo para agradar a aquel que lo llamó, aquel que lo escogió, aquel que le determinó y lo equipó y lo dijo, esto vas a hacer. Entonces, cuando nosotros no entendemos este punto en la vida, comenzamos a declinar, a resbalarnos, a caer en la senda ancha y espaciosa. Nos acomodamos a nuestra forma de vivir, de pensar, de hacer las cosas como el mundo lo hace. Por eso leíamos Romanos, ¿se acuerdan? Romanos nos enseñaba, no es justo ni uno, aún todos son pecadores. Y si nosotros comenzáramos pensando como lo vio su propio pueblo, y Pablo lo va a sacar a la luz, porque lo que Pablo marca en este punto es enseñarnos el peligro, porque en Romanos capítulo 10, versos del 1 al 3, Pablo dice esta palabra y me encanta porque es lo que todo aquel que ama a Dios lo diría. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que alcancen la salvación. Y en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que este deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Buscan ser liberados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido. Esto es lo que Pablo nos insta, su gran preocupación. Y esto es lo que está pasando hoy en medio de esta pandemia. Mucha gente no está identificando el camino por donde está yendo. No hay nada que lo haga mirar su error y volverse a la senda antigua, volverse a los fundamentos, volverse a sus antiguos rudimentos, o si queremos llamarlo, volverse a su primer amor. ¿Por qué? Porque si hay algo que Pablo vio, que ellos, esta iglesia de Éfeso, ellos tenían un camino y les parecía apropiado, pero no era el camino de Dios. Por eso Pablo habla eso de una forma clara. Cuando lo vio a los romanos también identificó sus caminos y se ha establecido y terminado que es un camino de muerte, pero mucha gente no se da cuenta. Hasta que ya, como dice el Salmo 91, sale de la cobertura de Dios, viene el cazador, el destructor y lo caza. Y ahí están pidiendo oración, están pidiendo intercesión, clamor. Y yo pregunto, ¿y tú no eres hijo de Dios? ¿No es tu padre también, mi padre? ¿Por qué tengo yo que ir por ti si tú eres su hijo también? ¿No es a ti también a quien
Él llegó a morar en tu corazón. ¿No fue su espíritu que clamaba, Padre, de tu corazón? ¿Por qué en el mío suena todavía su voz y en la tuya no? Es porque cayeron, se salieron de la senda angosta y se fueron a la ancha. Y si algo que tenemos que considerar es que la Biblia considera la vida del hombre que vive de esa forma indiferente a las cosas de Dios, lo llama como trapos sucios el hablar. Isaías 64:6 lo dice. Su forma de vivir no es aceptable a Dios. Así que Pablo mismo, cuando joven, aún su propia religión no era para salvación, y él lo expresa de una forma muy clara. Pablo va a conocer en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 16, fragmentado, puedo decirlo, lo que comprendo de esta expresión, de esta escritura que Pablo quiere darnos a entender cuando dice: yo estaba más adelantado que muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en conservar las tradiciones de mis antepasados. Si tú lo lees ese pasaje, tú te vas a dar cuenta de una reflexión así de rápida. Por eso él dice que estaba persiguiendo y destruyendo a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma él creía que hacía lo correcto, pero en verdad estaba haciendo lo contrario. Pero aún haciendo lo contrario era celoso de lo equivocado. Y la pregunta, ¿y cuando conozca la verdad, no se haría celoso más todavía de la verdad? Claro que sí. Por eso Pablo es el tipo de hombre que nos dice que podemos estar equivocados en nuestra forma de tener la relación en Dios, si es que no estamos afirmados y confirmados por el Espíritu de Dios. Pablo guía una religión. Pablo era celoso de su religión, pero un día se encontró con el autor de la vida, se encontró con el verdadero que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Se encontró con él cara a cara y su vida cambió. Y su mundo fue transformado. Podemos estar viviendo como él vivió, equivocadamente. Y ni siquiera cuenta se dan que están fuera del camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que mirar la puerta angosta. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Volvernos a la puerta angosta. Y la pregunta es, ¿quién es la puerta angosta? ¿Qué dice Jesús de eso? San Juan capítulo 10, verso 9 dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, Dios de los cielos. Ahora hemos visto el camino ancho, hemos visto el camino angosto, pero para entrar a ese camino, escúchame, voy a traer esta conexión por la gracia de Dios, la conexión entre cómo es que alguien entra por el camino ancho, cómo es que entras por el camino angosto. Y en el camino angosto, para entrar, necesitas pasar una puerta. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Wow. Así que, ¿quieres entrar a caminar por el camino angosto? Tienes que pasar esa puerta. Recuerda, Jesús es la puerta. Sí, y no solo es la puerta, porque él marca un punto muy importante, y creo que aquí conecto lo que comencé diciendo de Mateo capítulo 7, porque Jesús dice, hablándonos en el Juan 14:6, dice la escritura: yo soy el camino. Wow. Jesús es el camino angosto. ¿Cómo les ve? Jesús es el camino angosto. Escuchen esto, por favor. Y él es la verdad. Y él es la vida. Pero Juan 10:9, ¿qué nos decía? Yo soy la puerta. Jesús es la puerta, él es el camino y él es la vida. Él es la verdad. Wow. Así que te estoy abriendo esta porción de la escritura, porque también Jesús lo dijo en Juan 3:5, lo dice: y te aseguro que el que no nace en agua y en espíritu no puede entrar. Mire, vemos a Jesús de nuevo en la puerta, como el medio, entrar en el reino de Dios. Ahora,
Si bien es cierto, el agua que se refiere no es el bautismo, aun cuando el bautismo si es en una ordenanza a las personas que ya son salvas, ojo, porque el bautismo es para confirmar la fe de los que ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Sino que la palabra de Dios, hablando de la Biblia, se habla del agua en este sentido, como lo dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26. Porque, ¿qué dice Efesios 5, 26? Si nosotros miramos en este perfil, aquí vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo nos está mencionando, es nada más y nada menos que la iglesia, que todos los creyentes en Cristo se dice que Jesús le hizo consagrarla, purificarla por medio de la palabra. Por eso Jesús dice, por mi palabra sois lavados. No está hablando del bautismo, recuerden, sino que le está hablando de ese lavamiento por la palabra de Dios. Porque si nosotros leemos para conectar este verso y encontrar el fundamento, leemos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, vamos a verlo claramente, que esta semilla de vida que nosotros encontramos en la Biblia, dice, ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos. Vamos, busquen la Escritura. Padres humanos y mortales, sino de qué? Sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y dice, y esta es la palabra, este es el mensaje de salvación que se les ha anunciado a ustedes. Si podemos ver de una forma clara, nos vamos dando cuenta de que han venido cosas sucediendo mucho en la vida del cristiano que ha comenzado a ir, a entender. Y esto ha ocurrido, esto ha llevado que cada uno de nosotros experimente algo muy importante. ¿Sabes qué es? Una muerte espiritual de esa vida vieja, de esa vida antigua, para nacer en una vida nueva. Ese viejo hombre. Porque lo primero que va a traer ese nuevo nacimiento, ese nuevo lavamiento de la palabra de Dios, es traer una muerte a esa naturaleza caída. Es lo primero que el Señor ha estado llevándonos, porque cuando nosotros comenzamos a comprender este punto, donde vemos, identificamos bajo la mente de Cristo, bajo la naturaleza de Dios, nosotros vamos a tener la capacidad de discernir en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Porque si hay algo que la Escritura nos enseña, es que no hay excepción de personas en este aspecto. Sí, permíteme decirte esto. Porque se percibe al final del camino angosto, pero en verdad, en el curso normal de los eventos, la muerte atraviesa tanto el camino angosto como el ancho. Y esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque para permanecer en el camino angosto hay que morir. Y aún en el ancho hay que morir. Morir a la vida espiritual para volverse más carnal. Entonces, en los dos paralelos están aconteciendo eventos en la vida del cristiano. Si no, mira lo que dijo Job. Job 14:10. Él lanza una pregunta solemne e importante para que nosotros podamos comprender. Dice Job, dice esta palabra: el hombre muere sin remedio y al morir, ¿a dónde va? ¿Sabe lo que está diciendo? Hay dos clases, hay dos caminos, hay dos destinos, de manera que esta pregunta exige una respuesta doble. Porque es lo que Job está diciendo. El alma duerme en el sepulcro con el cuerpo. Y es verdad. Cuando nosotros leemos en este capítulo 7 de Hechos, el verso 57 al 60, encontramos el relato de cómo Esteban murió, apedreado, diciendo:
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero luego en el 8:2 cuenta de que algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y su espíritu fue a estar con el Señor y su cuerpo fue al sepulcro. Nos vamos dando cuenta que hay dos caminos, hay dos destinos. Y tenemos que tomar muy presente este punto para poder comprender lo que les estoy compartiendo. Por ello, en Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24, Pablo habla y describe de esto. Y Pablo dice en sus propias palabras, nos dice a todos los que estamos abriendo esa mente y el corazón, dice, me es difícil decidirme por una de las dos cosas, dice Pablo. Por un lado quisiera, dice Pablo, quisiera yo morir para ir a estar con Cristo. Pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes me es más necesario que siga viviendo. Y de nuevo en 2 Corintios 5:5 al 8, él dice, sabemos que mientras que vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Mira, una vez más Pablo nos hace ver esto. Dos caminos, dos destinos, dos muertes, dos nacimientos. Yo quiero que tú medites en esto. ¿Qué camino estás tomando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Es en el camino ancho o es en el camino angosto? Evidencia que acabo de entregar para que puedas darte cuenta que muchos de buen corazón sintieron estar en el camino correcto y no era así. Por eso en el Sermón del Monte recuerda que Jesús dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay dos tipos de servidores, dos tipos de cristianos: los oidores y los hacedores. Hay un destino muy tremendo. Si uno está en el camino ancho, muere sin remedio. Así de simple. Muere. Y va muriendo, y va muriendo, y va muriendo. Salomón habló de este hecho. Salomón nos anuncia y nos advierte de las cosas que nosotros tenemos que evitar. Y él lo escribió en Eclesiastés, capítulo 8, verso 10. Cuando él dice esta verdad: he visto que a gente malvada, que se mantuvo alejada del lugar santo, la alababa el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió la maldad, nadie después lo recuerda. Salomón, con toda su sabiduría, no podía ver más allá del sepulcro. Pero uno mayor que Salomón ha estado aquí, y Mateo capítulo 12, 42 lo dice, y nos relata aún en Lucas capítulo 19 al 31, había un hombre rico, nos dice, ¿verdad? Hablaba de quien que murió y fue enterrado, y sufría en el lugar donde van los muertos, pero su cuerpo murió, y él fue al sepulcro, pero su alma vivía aún. Y podía ver, podía hablar, podía oír, podía recordar, podía razonar, podía orar. Estamos hablando de que el alma estaba plenamente consciente, pero era demasiado tarde, porque el gran abismo lo separaba el alma y al cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo cuando nosotros comenzamos a ver cómo es que un camino nos puede llevar a una condenación. Si nosotros no comenzamos a reflexionar sobre esto, si hubiera sucedido en nuestros tiempos,
creo que el servicio fúnebre sería de lujo, ¿verdad? Algún funcionario religioso incluso pronunciaría las palabras aleatorias. Por ejemplo, nosotros podemos ver algo de lo que hemos leído mucho de estos tipos de acontecimientos en el protestantismo. Se suele citar, por ejemplo, enteramente fuera del contexto, como un trozo del Apocalipsis, por decirlo así, cuando dice, dichoso de aquí en adelante el que muere unido al Señor, descansarán de sus trabajos, pues de sus obras los acompañan, y sepultamos a nuestro hermano en la certeza, él dice, la certeza de la resurrección, de la bienaventurada, que abundan las lápidas y sucesivamente, y que en paz descanse. Qué tremendo despido, ¿verdad? Una máscara muy grande de que, bueno, este fue un hombre fiel a Dios. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿A dónde llegó a parar? ¿Dónde está el alma de esta persona? En el Hades. ¿Qué está haciendo? Está rogando. Está rogando. Y aquí encontramos a este hombre rico ante un hombre que está delante de él, según la versión de Lucas 16:27, le dice, manda hombres para que testifiquen a mis hermanos que están arriba. ¿Para qué? Para que les dice, para que no lleguen a este lugar de tormento. Estaba tan preocupado. Estaba atormentado, dice la Escritura. El joven rico clamaba a Abraham para que envíe a Lázaro o a alguien de entre ellos para que vaya arriba y les testifique. Estaba buscando a alguien quien le lleve el mensaje. ¿Y qué tal si Dios te dice hoy, tú eres mi mensajero y quiero que le hables al mundo y les digas que el camino que están yendo es un camino de perdición? Es un camino de muerte, y cada día que el que camina por ella muere y muere y muere y se aleja de Dios, se aleja de la oración, se aleja de la palabra, se aleja del ayuno, se aleja de santidad, se aleja de la justicia, se aleja del temor de Dios, se aleja del amor, de la misericordia, de la bondad, y va muriendo. Todas estas cosas ya dejan de existir en el corazón y la mente. Muere el temor, se muere el temor a Jehová, y no se están dando cuenta que esto los está llevando porque están yendo por la senda ancha. Porque si estuvieran por la senda angosta y Jesús siguiendo la puerta, estarían vivitos, serían sensibles, serían obedientes, sería gente que testifique de Cristo con su vida. Pero muchas veces mucha gente no se está dando cuenta, hoy está más preocupado a la pandemia, pero no se está dando cuenta de la situación en la que se está viviendo. Están temiendo más a la pandemia que aquel que es poderoso de librarlos del cazador, del destructor, del acechador. Aquel que dijo que ni una mortandad que envió Egipto vendrá sobre tu vida, sobre tu casa. Por eso dice Lucas, no, y cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. Y no escuchará Dios a los que claman de él de noche y de día. Sí, dice el Señor, sí los voy a oír, sí les voy a responder, sí lo voy a defender su causa. A los que creen a él y claman de noche y de día. Pero qué pena cuando la gente se sale del camino angosto y cayó a la senda ancha y comenzó a morir. Y viven una vida engañadas, en un destino engañado, que llegan a ser no el cielo, sino el infierno, porque así dice aquellos que así son llamados ellos mismos como el nombre de religiosos. Pero Ezequiel capítulo 33, 6 dice, le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Y esto es lo que dice la Escritura. Y le pediré al centinela cuentas de esa muerte. ¿Sabes qué está diciendo? Cada vida, cada familia tuya que perezca y no vaya al cielo, tú serás responsable de la vida y del alma de esa persona. Y yo te pediré cuentas a ti, porque te hice abrir los ojos, te hice abrir los entendimientos para que tú velases por esa generación. Yo voy a pedirte cuenta. Te hice entender mi palabra, te he mostrado, te he revelado lo profundo de mi corazón.
y te voy a pedir cuenta. Te he dado dones, te he equipado, te he hecho una atalaya en mi casa, te he puesto como una lámpara sobre un monte. Y voy a pedirte cuenta, empezando por tus hijos y los hijos de tus hijos. No habrá escapatoria. Hay una pregunta que nosotros nos podemos hacer. Y Job lo dijo. Job dijo, ¿y si un hombre muere, volverá a vivir? En Job 14:14 pregunta él diciendo esta verdad. Jesús le da la respuesta. En ambas clases. Va a llegar la hora en que todos los muertos oirán mi voz, dijo el Señor. Y saldrán de sus tumbas. Y los que hicieron el bien resucitarán para tener vida. Pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados, dice en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Se trata de dos resurrecciones y vemos por otro versículo según la escritura que hay un lapso de 1000 años entre ellas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Hay una resurrección? Sí hay una resurrección. Pero un camino equivocado nos va llevando a la muerte. Nos va condenando, hermanos. Porque la primera resurrección que habla Apocalipsis 25 puede tener lugar en cualquier momento, cuando se oirá una voz de mando, una voz de arcángel, un sonido de trompeta de Dios y el Señor bajará del cielo y los que murieron y creyendo en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Puedes leerlo, Apocalipsis 25. Y el Señor bajará. Pero Tesalonicense dice también, en 1 Tesalonicense 4:13 al 18, dice, leemos cuando la expresión de la muerte para aquellos que están en camino angosto, según Corintios 15:51 al 54, habla y dice de esta verdad. Quiero que sepan un secreto, dice el apóstol Pablo, no todos moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos cuando suene el último toque de la trompeta. El apóstol está hablando al creyente solamente como un bien que sabe que lo que dice este versículo 1-2, porque él prosigue diciendo, y sonará la trompeta, dice. Sonará trompeta y los muertos serán resucitados primeros para no volver a morir. Nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible, dice, los que estamos aún en la tumba, dice, serán transformados, se revestirán de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal, o sea, los que viven, serán revestidos de inmortalidad. Acá hay 12 acontecimientos que vamos a ver. Si nos preguntamos, ¿valdrá la pena seguir caminando, obedeciendo a Dios, caminando en santidad? Sí, vale la pena. Tenemos una garantía, tenemos una confianza. ¿Hay un peligro caminar fuera de lo que es las cosas de Dios? Sí hay un peligro. Y el peligro está cuando nosotros nos alejamos de la senda angosta, de la puerta angosta. ¿Por qué estoy hablándote de esto, hermano? Porque he visto mucha gente caminar por senda ancha. He visto mucha gente hoy que se está muriendo. Y mirando las escrituras pude comprender todas estas cosas que te estoy hablando. Y mirando la escritura pude ver que estamos en el tiempo final. Y que si hay algo que la Biblia relaciona el alma y la mortalidad y la inmortalidad siempre son figuras al hablar. ¿Por qué? Porque se habla mucho del cuerpo. El punto importante que viene aquí es que cuando hay una herejía basada en creencia que de la vida eterna y la mortalidad son términos sinónimos, tenemos como resultado tenemos la vida eterna a partir del momento que pusimos nuestra fe para con Cristo, nuestras almas son salvas, no morirá jamás. Esa es la manera como Jesús se expresó en Juan 11:26. Pero cuando nosotros estamos tratando de creer algo que no tiene un sustento, no tiene un fundamento, y porque salimos de todas las reglas que Dios nos puso, de todas las normas de vida que Él nos expuso, ¿queremos todavía pensar que podemos irnos allá? ¿Y
¿Cuánta sorpresa será lo que se manifieste en los tiempos finales? ¿Sabes? La muerte no es lo que anhelamos. Recuerda esta palabra. Sino lo que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Simplemente es vida eterna. Si verdaderamente sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, en lo cual serán liberados nuestro cuerpo y hemos sido salvados, pero solo en esperanza, dice Romanos capítulo 8, versos 21 al 25. Solo en esperanza. Cada momento, cuando mires esta verdad y reflexiones sobre lo que Jesús logró en la cruz del Calvario y todo lo que Él ha estado deseando para tu vida, es prepararte nada menos una vida eterna, una vida de inmortalidad, como dice en 1 Timoteo 1:16, para hacernos enseñar de que un día el Señor vendrá y va a llevar a mucha gente al tribunal de Cristo y a otros lo va a llevar a la cena del Cordero. A muchos se lo va a llevar a un lugar de celebración, de alegría y gozo, mientras que otros van a ir al tribunal de Cristo, al Dema. ¿Y por qué? Son acontecimientos que se van a dar a paralelo. ¿Sabes por qué te va a llevar el Señor al tribunal de Cristo? Porque te va a pedir cuenta de todo lo que has hecho mientras que estabas en ese cuerpo. De lo que Dios te ha confiado, de tus talentos, dones, de lo que te dio la familia, de lo que te dio al Espíritu Santo, todas estas cosas. Él te va a pedir cuentas. Él te va a llevar al Dema. Tremendo. Cuando tú lees en 2 Corintios 5:10, hablamos uno de estos pasajes cuando habla del tribunal que se levantará en el cielo y que tiene que ver solamente con los creyentes en Cristo y de su salvación. No se trata sino que de su galardón por su servicio al Señor, porque de 1 Corintios 3:8 al 15, posteriormente vemos a los premiados fieles, vemos a Satanás echado fuera con su séquito, con todos aquellos que trabajan con él, que se rebelaron, ¿no? Que no más se tratará sino de lo que es empezar un regocijo por toda la fidelidad que tú que hiciste delante de Dios. Y ese será el momento y el tiempo de alegrarnos, donde nos gozaremos, lloraremos de alegría por todo lo que hemos hecho en fidelidad, porque ese es el día donde Dios te va a decir: buen siervo fiel, ven, pasa a mi derecha y pasa mi regazo. Es ahí donde se va a cumplir todas aquellas palabras que Pablo escribió y que nuestro Señor Jesús nos dejó. Y después de eso va a decir: ahora vamos a celebrar porque contigo es la boda. Y pasaremos a la boda del Cordero. El momento preparado. El momento donde se te fue dicho desde pequeño que había sido invitado para ser parte de esta boda y que nunca desaprovechaste esa oportunidad de caminar en santidad, en obediencia, en justicia, y siempre viviste preparado, anhelando, deseando estar ese día. Pues ese día llegará y te gozarás y verdaderamente te alegrarás con tu Señor, en quien tu corazón ha creído. ¿Y sabes por qué? Porque estas cosas van a pasar. Te estoy presentando un panorama con un destino trágico y al paralelo un destino alegre. ¿Por qué? Porque un día esa puerta se va a cerrar. Escucha lo que te voy a decir. No siempre estará esa puerta abierta. Un día esa puerta se va a cerrar. Y Jesús lo dejó como ejemplo también en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, 1 al 13. Tenemos un cuadro de la iglesia profesante. Ellas salieron a recibir al novio, esa es la iglesia. Pero 5 de ellas despreocupadas y 5 previsoras o prevenidas. Cuando llegó el novio, ¿qué crees que pasó? Solo los que estaban apercibidas
se fueron con él. Y las que no, se quedaron. ¿Qué pasó? Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Se acabó el ingreso de salvación a los gentiles. Se acabó. Y llorarán y gritarán y dirán, Señor, sálvanos, Señor, escúchanos, ábrenos la puerta, Señor. Él te dirá, no te conozco. ¿Por qué esas 5 vírgenes se fueron, esas 5 doncellas? Porque no durmieron, hermanos. ¿Sabe lo que significa eso? Ellos tuvieron una mente abierta, entendiendo, discerniendo los tiempos. Ellos reconocieron los tiempos malos y previnieron, estuvieron alertas, velaron, cuidaron, nunca dejaron que ese aceite se acabara, siempre estuvieron aceite con sus lámparas, estuvieron en un avivamiento personal, ellos estuvieron siempre haciendo las cosas que a Dios le agrada y no a los hombres, ellos siempre estuvieron a la brecha, ellos siempre estuvieron buscando siempre agradar a aquel que los llamó, buscando y profesando que Jesucristo es su Señor, con ejemplo, con testimonio, con justicia y con verdad. Por eso el día que cuando vino el novio, los encontró despiertos. Los encontró despiertos. Mientras que de repente hay otros que dirán, no, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor no viene. Quiero parar aquí, porque tengo mucho que decir. Pero quiero parar aquí porque esto es muy grande. Pero quiero que reflexiones. Si Dios me permite hacer una serie, lo haré. Pero quiero detenerme aquí, porque sí que hay muchas cosas más que Dios tiene para ti. Oremos, por favor. Señor Jesús, gracias yo te doy por esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque me has permitido tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás cada día. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén. Amén y amén.